Bueno, aprovechando que estoy aquí ya en el podio, voy a presentar al doctor Ricardo López Contreras, neurólogo de El Salvador, ampliamente reconocido. Es también especialista en Parkinson, demencia y trastornos del movimiento. Su estudio de especialidad lo realizó en Barcelona, España, en el Hospital Universitario de Barcelona. Además, dentro de sus logros personales a nivel del Salvador, él es fundador de la Asociación de Parkinson de El Salvador, también fundador de la Asociación de Familiares de Alzheimer de El Salvador. Es un ferviente defensor de la importancia de la demencia como enfermedad de salud pública, es coordinador de la Clínica de Memoria y también está formando parte de la consulta externa del Hospital Policlínico Arce. Sí, también es miembro de la Sociedad Internacional de Parkinson y de Trastornos del Movimiento, miembro del comité de la sección panamericana de la Sociedad de Parkinson y Trastornos del Movimiento. Es co-chair de la grupo de trabajo centroamericano de la enfermedad de Parkinson. Y sin más que decir, los dejo con el doctor para su parte de la ponencia. Las demencias, la epidemia del tercer milenio. Cada 3 segundos, un nuevo caso de demencia es diagnosticado en el mundo. Al momento, más de 50 millones de personas adolecen algún grado de demencia. Esta cantidad se irá duplicando cada 20 años y para el año 2050 se estima que a nivel mundial tendremos alrededor de 150 millones de personas en el mundo. Esto representa un alto costo para la sociedad mundial, para todas las economías mundiales y principalmente para las economías de medianos y bajos ingresos como el nuestro, en el que los costos son altísimos y tanto los cuidados directos e indirectos de la demencia, por lo que es importante prepararnos desde ya para esa epidemia que ya tenemos. Es una pandemia que es un gran reto para toda la población mundial. Cada año 10 millones de nuevos casos de demencia son diagnosticados en el mundo. Todas las áreas del mundo se afectan de igual manera y El Salvador no es la excepción. Actualmente se estima que al menos unos 70,000 personas adolecen de algún grado de demencia, que no lo reflejan las estadísticas nacionales. Ese es el reto que tenemos todos nosotros, identificarlos, diagnosticarlos y ofrecerles de manera oportuna un tratamiento integral a las personas que adolecen de deterioro cognitivo, su familia y sus cuidadores. Es una deuda que tenemos con la sociedad y el mundo. Pues al igual que en otras latitudes, en El Salvador se estima que cada 20 años la cantidad de personas con demencia se vayan incrementando cada 20 años. Y así para el 2050 se espera que alrededor de 132,000 personas con demencia estén en nuestro país. El problema también afecta a toda Centroamérica y se estima que para el 2050 alrededor de 6 millones de personas estarán adoleciendo algún grado de demencia en toda el área centroamericana. Este es un problema que no solo afecta a las economías a nivel mundial. Si la demencia fuera una economía, un país, ocuparía el escalón número 18.
para que vean la cantidad de recursos que requiere los cuidados integrales de las personas con demencia. Y principalmente en los países como el nuestro, esta carga recae principalmente sobre la familia y los cuidadores, que son los que al fin de cuentas cuidan al paciente a lo largo de todos los años que dura la enfermedad. En vista de este problema, la Organización Mundial de la Salud en el año 2013 declaró la demencia como una prioridad de salud pública y exhortó a todos los países del mundo a considerar la demencia como una prioridad de salud pública y hacer adaptaciones en sus sistemas de salud para afrontar este grave problema. Fue así como en el 2017 se lanza el Plan de Acción Mundial sobre la Respuesta de Salud Pública sobre la Demencia 2017-2021, en el que se incluyen 7 esferas de acción. En primer lugar, que todos los países declaren la demencia como una prioridad de salud pública, que hagan cambios para hacer una sensibilización y una adaptación a la demencia de los sistemas de salud. Trabajar en la reducción del riesgo de demencia, esto es muy importante, así como también trabajar en el diagnóstico temprano, la atención y apoyo a la demencia que por muchos años ha estado en el olvido. Y un área importante, el apoyo a los cuidadores de las personas con demencia y también incentivar un sistema de información sobre la demencia y favorecer también la investigación y la innovación en demencia. Hay al menos 70 causas de demencia que cuando un paciente llega a nuestro consultorio, debemos de hacer un diagnóstico diferencial, en primer lugar de las causas más frecuentes y luego de las menos frecuentes, por lo que es importante informarnos de las causas más frecuentes y cómo abordar estas patologías. Es importante entonces hacer una historia clínica general, neurológica, neuroconductual, psiquiátrica, antecedentes de tóxicos, fármacos, antecedentes personales y familiares, un examen físico minucioso, un examen neurológico y, cuando sea posible, también complementar el examen neurológico con un examen neuropsicológico. La historia clínica inicialmente va dirigida hacia el paciente que adolece de deterioro cognitivo. Si tiene un deterioro cognitivo leve o tiene fallos de memoria inespecíficos, pero en casos que el paciente tenga demencia o síntomas de deterioro cognitivo más avanzado, siempre es importante que un familiar o cuidador que conozca a las personas lo acompañen para corroborar los datos que el paciente nos da, porque usualmente los pacientes ocultan sus fallos de memoria porque le da pena, le da vergüenza, no quieren que nadie se entere. Si todavía está trabajando, no quieren que en el trabajo nadie se entere, los compañeros, la familia. Entonces es una negación por parte de los pacientes inicialmente cuando están conscientes que están perdiendo cognición, ocultar la enfermedad y muchas veces no consultan, no hablan sobre esto con la familia. La otra gran negación es la que la población en general da por la falsa creencia que los trastornos cognitivos y la demencia son parte del envejecimiento normal, lo cual es erróneo. Ningún trastorno cognitivo, ninguna demencia debe ser considerada como normal para la edad, ni como parte normal del envejecimiento. Constituye entonces un envejecimiento patológico. Y la tercera negación la hace el personal de salud, muchas veces por nihilismo o por falta de conocimiento de todo que podemos hacer por estas personas que tienen demencia.
Si bien la mayoría de enfermedades principalmente las neurodegenerativas, no tienen curación, tenemos mucho que hacer por estas personas, tanto desde el punto de vista farmacológico sintomático como el manejo no farmacológico y el apoyo y educación que debemos dar a la familia y a los cuidadores. Por lo tanto, cuando una persona consulte por trastornos de memoria o detectemos en nuestra consulta que tiene trastornos de memoria, debemos también corroborar estos datos con un familiar o con un cuidador. Muchas veces, algunos adultos mayores lo llevan a consulta el motorista o el vecino que le hace el favor de llevar a la consulta y no sabe absolutamente nada del cuadro clínico del paciente. Entonces es importante que las personas con trastornos cognitivos sean acompañados por un familiar o un cuidador que conozca cuáles son los síntomas del paciente y cuáles son los problemas que está teniendo, porque muchas veces el paciente lo niega. Incluso cuando el paciente, la familia lo lleva a consulta y empieza a hablar sobre sus síntomas, él dice, no, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Ustedes son los que me hacen quedar mal. Y cuando uno le pregunta, ¿y le falla la memoria? No, mi memoria es fantástica, me acuerdo de todo. Y atrás la familia diciendo, no, porque también se crea conflicto cuando creen de que quieren hacerlos quedar mal ante el médico. Entonces, también es importante que como médicos aprendamos a manejar estas situaciones y si el paciente no permite que hablemos de sus problemas cognitivos, podemos hablar previamente con la familia o hablar por aparte con la familia cuáles son los trastornos que tiene para que tengamos la información apropiada y podamos brindar la ayuda oportuna. Aún no se conoce la causa de la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente de todas las enfermedades, de todos los tipos de demencia y de las demencias neurodegenerativas. Hasta un 80% es de tipo esporádica, pero un 20% de tipo familiar y de inicio temprano, aún en personas jóvenes. Los casos familiares usualmente son personas que empiezan a los 30, 40, 50 años de edad, a diferencia de la forma esporádica que inicia usualmente los síntomas, los primeros síntomas, alrededor de los 60 años. Y a medida avanzamos en edad, va aumentando la frecuencia y cuando llegamos a una edad de 80 años o más, hasta un 50% de las personas de este grupo tienen algún grado de demencia. Vamos a presentar algunos casos clínicos en los que se procura hacer un diagnóstico temprano de precisión. Estas son algunas de las recursos que nuestros países a veces no tienen, marcadores biológicos, PET cerebral y otros estudios especializados, pero que los vamos a describir en esta ocasión para que vean cuál es la importancia que, aunque desde el punto de vista clínico debemos hacer un seguimiento de estos pacientes, aunque el paciente se queje de fallos de memoria subjetivos y no encontremos ninguna alteración, aunque la resonancia, la tomografía esté normal, todos los estudios que hagamos sean normales mientras el paciente tenga un deterioro cognitivo, deberíamos hacer un seguimiento en meses y años, ya que es una enfermedad insidiosa y lentamente progresiva. Y veremos qué sucede cuando sí tenemos recursos y podemos hacer diagnósticos de precisión de manera muy temprana. Algo importante que ya se habló, demencia senil es un término que debe ser abandonado porque no tiene ninguna connotación diagnóstica y además es peyorativo. Demencia senil no significa más que demencia en una persona mayor de 60 años. Entonces, demencia presenil es una demencia en una persona menor de 60 años. Pero ¿cuál es el diagnóstico? Fiebre. Sí, fiebre, ¿por qué?
infección de vías urinarias, una otitis, una amigdalitis. ¿Cuál es el diagnóstico? Así pasa cuando decimos, es que tiene demencia senil, como quien dice, a saber qué tiene. Entonces, debemos de buscar a todos los recursos para hacer un diagnóstico lo más preciso posible, de acuerdo a las características clínicas y los otros estudios que nos van a ayudar de gabinete y laboratorio a hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, demencia senil debe ser desterrada del léxico de salud. La cognición es un continuum de lo normal hacia la demencia que pasa por el deterioro cognitivo leve y que algunas personas evolucionan a demencia. Hasta un 30% de todas las personas que diagnosticamos como deterioro cognitivo leve, un 30% si lo seguimos en 3, 5 años o más, van a evolucionar algún tipo de demencia, principalmente enfermedad de Alzheimer. Otro 30% seguirá de manera indefinida por meses o años mientras hagamos el seguimiento sin ningún cambio, persistiendo con los trastornos cognitivos. Hemos tenido la oportunidad de seguir a algunos pacientes hasta por 15 años y es hasta entonces que empiezan a desarrollar demencia. La importancia del seguimiento clínico. Y un 30% de ellos, después que hemos hecho una serie de estudios y hemos encontrado algunas probables causas que nos están condicionando el deterioro cognitivo, causas potencialmente reversibles, vuelven a lo normal. Aquí, por ejemplo, pacientes con depresión, con algunos trastornos metabólicos, problemas de hidroelectrolíticos, problemas renales o problemas hepáticos que nos están produciendo un deterioro cognitivo. Desde el punto de vista clínico y hacer un seguimiento, podemos utilizar un instrumento que es sencillo y hace una descripción de cuál es la evolución natural de la enfermedad en el tiempo y los podemos ir siguiendo y nos permite clasificar la severidad del deterioro cognitivo en 7 estadios, no en 3. Usualmente se divide los síntomas clínicos de la demencia en leve, moderado y avanzado. Esta escala nos permite hacer un seguimiento desde lo normal hasta la demencia más avanzada. Voy a hacer una muy breve descripción para que esto lo pueden tener en una página de manera resumida y esto nos puede hacer que vayamos documentando en cada una de las consultas cuáles son los nuevos síntomas que irán apareciendo y cuál es la secuencia en la que van apareciendo en el tiempo. Si un paciente empieza a tener algunos síntomas con una secuencia no típica de Alzheimer, pudiera hacernos pensar si no se trata de otro tipo de demencia diferente del Alzheimer. Por eso es importante hacer un seguimiento con esta escala. Esta es la escala que podemos tener en la clínica y un breve resumen de los síntomas más importantes y que marcan la progresión de la enfermedad y vamos haciendo un seguimiento. Siempre es importante hacer una correlación clínica del paciente y puede hacerse una correlación con las otras escalas de deterioro cognitivo y con la evaluación neuropsicológica formal cuando tengamos acceso a ella. El estadio 1 son las personas sanas que no se quejan de ningún deterioro cognitivo. El estadio 2, en personas adultos mayores hay una disminución de la eficiencia de su memoria, pero no es anormal. Es lo que se espera para la edad. Pero en el estadio 3
tenemos a las personas que catalogamos como deterioro cognitivo leve. Hay muchas definiciones, a veces es difícil catalogarlos, pero de una manera sencilla podemos decir que una persona con deterioro cognitivo leve son aquellas que tienen alguna queja cognitiva de memoria usualmente, pero puede ser no amnésica, no de memoria, sino otras funciones cognitivas que no deben de ser consideradas normales para su edad, pero que no son lo suficientemente intensas como para afectarle sus actividades de la vida diaria y cumplir criterios de demencia. Este es un diagnóstico sindrómico y aquí cabe una gran cantidad de personas, no solo mayores de 60 años, sino este trastorno lo empezamos a padecer aún desde los 40 años en adelante. Es importante, si ustedes ven a todos sus pacientes jóvenes, o adultos mayores que lleguen a consultar por cualquier causa, y si les preguntamos si tienen fallos de memoria, se van a asombrar de la frecuencia con la que las personas podemos tener fallos de memoria. ¿Ustedes alguna vez han padecido problemas de memoria o padecen problemas de memoria eventualmente? Que levanten la mano. ¿Quién ha tenido algún fallo de memoria eventualmente? Todos, casi todos. Entonces, como ven, muchas veces podemos tener problemas de memoria por falta de atención, concentración, la multitarea, pero tenemos que aprender a hacer ese diagnóstico diferencial en nuestros pacientes y buscar cuál es la causa y buscar también factores de riesgo. Cuando hacemos el diagnóstico sindrómico de deterioro cognitivo leve, es una excelente oportunidad para descubrir otros factores de riesgo que van a desencadenar enfermedades crónicas no transmisibles, que van a contribuir al desarrollo de la fisiopatología de no solo enfermedad de Alzheimer, sino otras demencias y otras complicaciones de las enfermedades crónicas neurodegenerativas y también cerebrovasculares. Entonces es importante hacer un perfil de exámenes de laboratorio con todas las, para descartar todos los factores de riesgo y corregirlos. De esta manera, muchas personas que consultan por primera vez por trastornos cognitivos nunca han ido al médico, nunca se les ha tomado la presión, muchos resultan hipertensos, resultan diabéticos, con dilipidemia y otras patologías que habían sido silentes. Entonces, el diagnóstico de deterioro cognitivo leve ofrece la oportunidad de hacer de la manera más temprana y desde el punto de vista clínico un diagnóstico probable de enfermedad de Alzheimer en ese 30% que van a evolucionar a enfermedad de Alzheimer. Por eso es importante conocer los trastornos sutiles de deterioro cognitivo. Cuando ya los pacientes tienen un cuadro florido, cualquier persona va a hacer el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Pero cuando son sutiles, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como médicos. En el estadio 4, ya los trastornos de memoria reciente, hay desorientación en tiempo, anomia, aunque el juicio conservado, decíamos la negación, esconden sus síntomas y siguen siendo independientes, bastante independientes en sus actividades de la vida diaria. Muchos trabajan todavía, conducen hasta que un día empiezan ya a tener trastornos de desempeño de su trabajo o se pierden manejando de regreso a casa y ya tenemos una fase moderada del Alzheimer. Y en un sexto estadio, los síntomas se vuelven más severos, ya hay problemas también de la memoria remota, ya no recuerdan hechos importantes de su vida, puede haber ya algunos trastornos neuroconductuales o neuropsiquiátricos, hiperactividad, agitación, alucinaciones, y esto genera mucho problema para el cuidado en la familia.
Aquí ya son menos independientes, necesitan una supervisión continua por parte de los pacientes. El estadio 6 pueden subdividirse en otros subestadios. Entonces vamos viendo cómo el paciente progresivamente empieza a tener problemas para combinar su ropa, para abotonarse la camisa, para vestirse apropiadamente o para usar el baño, el aseo bucal, usar el lavabo. Y el inicio de la incontinencia urinaria es el que marca ya hacia una etapa más severa, que es el estadio 6D, y más adelante la incontinencia fecal. Como ven, dependiendo de los síntomas que van apareciendo, vamos graduando la severidad de la enfermedad, a diferencia de la otra clasificación leve, moderada y avanzado, que es bien difícil ver la progresión de estas personas. Ya en esta fase más avanzada hay trastornos de lenguaje, contracturas, un síndrome de inmovilización con complicaciones, a veces con neumonías y escaras. En toda la evolución de la enfermedad, en la enfermedad de Alzheimer, prácticamente el resto del examen neurológico es normal, pero pudiese haber ya en fases avanzadas algunos trastornos neurológicos. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer la fisiopatología? ¿Qué es lo que está pasando dentro del cerebro? Cuando tenemos los primeros síntomas de deterioro cognitivo leve, ya pasaron entre 15 a 20 años de evolución de cambios silentes en las neuronas del cerebro de estas personas. Y esto es importante porque, como decíamos, a veces evaluamos al paciente con deterioro cognitivo en una primera consulta y no encontramos mayores alteraciones. Y no es decir, no tiene nada, alta, no, dar seguimiento, hacer estudios, hacer una evaluación en 3-6 meses y hacer ese seguimiento durante varios meses, varios años, hasta que o se resuelve totalmente la queja, pero mientras el paciente tenga quejas cognitivas, debemos hacer un seguimiento clínico de estos pacientes. Y veremos por qué razón es que algunas veces no lo vemos tan rápido. Decíamos, es una enfermedad crónica lentamente progresiva. 20 años antes de los primeros trastornos cognitivos, empieza a depositarse beta amiloide de manera progresiva en el cerebro de las personas. Y como ven, toda esta en rojo llega hasta casi el nivel de deterioro cognitivo leve y pasa totalmente silente. Pero cuando empieza a acumularse la proteína tau, que es la que nos va a producir neurodegeneración, es cuando empiezan los primeros síntomas clínicos y van a producir los primeros trastornos microscópicos, funcionales, y que pueden ser detectados nada más por PET, a través del metabolismo de glucosa y oxígeno. Y ya en una etapa más avanzada del deterioro cognitivo leve, ya empezamos a ver algunos cambios macroscópicos a nivel de los hipocampos. Y más adelante, ya empezamos a ver los primeros síntomas clínicos. Es decir, primero hay una acumulación durante muchos años de beta amiloide que posteriormente se acompaña de depósitos de proteína tau de manera progresiva, que es el que produce la neurodegeneración, los síntomas, las alteraciones en el PET y las alteraciones en los estudios de neuroimagen. Y finalmente, después de 15, 20 años, algunas personas que fueron diagnosticadas como deterioro cognitivo leve evolucionan a demencia, ya cumplen criterios de demencia. Y es donde podemos catalogarlos como demencia leve, moderada o avanzada. Y algunas veces decimos, hacemos un diagnóstico precoz de demencia. Precoz
de la fase terminal de la demencia, porque ya pasaron 20 años, la mayoría asintomáticos. Entonces, las medidas terapéuticas y preventivas, aunque tardías, siempre útiles. Deberíamos hacerlo desde mucho antes. Ya veremos cuáles son las estrategias que tenemos al respecto. Esta es la manera como se va diseminando esta patología a través de todo el cerebro. Primero a nivel de la área límbica, luego se disemina hacia el lóbulo frontal occipital y luego se generaliza. Y cuando viene ya la neurodegeneración, a nivel del hipocampo empieza a haber atrofia hipocampal que se va haciendo más acentuada a medida avanza la enfermedad. Entonces es importante que conozcamos algunos detalles que nos describen en los estudios de neuroimagen, que son los grados de atrofia cortical. Aquí tenemos el grado 0, que es normal, grado 1, grado 2, grado 3. Vemos ahí ejemplos a nivel de los lóbulos parietales, que es una de las alteraciones que se dan en la enfermedad de Alzheimer. Y principalmente lo que más correlaciona es la atrofia a nivel del hipocampo. Y también van a ver que últimamente los radiólogos, cuando dejamos resonancia magnética, nos describen el nivel de atrofia. Nos dicen, no hay atrofia o hay una atrofia grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, dependiendo de la severidad. Y esto, aunque no es patognomónico de la enfermedad de Alzheimer, junto con los síntomas, nos ayuda a hacer una correlación clínico-radiológica. Otros pacientes pueden tener atrofias focales severas, como en el caso de la enfermedad de Pick o demencias frontotemporales, que dicho sea de paso, tienen si a los pacientes con demencia frontotemporal los evaluamos a través de la escala de FAST, va a salir totalmente atípico, porque los pacientes con demencia frontal inicialmente no tienen problemas de memoria, no tienen problemas de orientación. Los síntomas iniciales, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que son trastornos cognitivos, trastornos de memoria, y las apraxias y la incontinencia urinaria ya es tardía en la enfermedad de Alzheimer. En los pacientes con demencia frontotemporal, los trastornos neuropsiquiátricos son los primeros. Hay problemas de perseveración, a veces el síndrome del disco rayado, es decir, que cuentan la misma historia una y otra y otra y otra vez, o tienen un cuadro de lectura automática, a todos leen todas las placas de todos los carros, todos los rótulos que van viendo a su paso los van leyendo de manera automática, y esos son los primeros síntomas de las personas con demencia frontotemporal. Y por otro lado, usualmente tienen un inicio más temprano que la enfermedad de Alzheimer. Y cuando vemos la resonancia magnética, vemos esta atrofia severa de los lóbulos temporales y frontales, descritos como en corte de cuchillo. Entonces hacemos una correlación clínico-patológica. Y si lo evaluamos a través de la escala del FAST, vemos que no cuadra, porque el paciente no tiene problemas de memoria. Tempranamente tiene trastornos conductuales. Tempranamente va a tener incontinencia urinaria, o sea, va a tener una demencia leve con incontinencia urinaria, o sea, no concuerda. Entonces, es porque el FAST nos da la pauta de cuál es la secuencia del aparecimiento de los síntomas. Por eso es importante que aprendamos a ocuparla, y esa es la manera como debe de ocuparse, ¿ya? Estos pacientes que no tienen Alzheimer tienen un comportamiento altamente atípico para la enfermedad de Alzheimer cuando hacemos esta valoración. Ahí vemos la severa atrofia del lóbulo frontal. Hay otros casos de atrofia focal severa
es la atrofia focal posterior, y que también el cuadro clínico de estos pacientes es totalmente distinto y totalmente atípico a la enfermedad de Alzheimer. Estos pacientes usualmente no tienen problemas de memoria inicialmente. Pueden pasar muchos años con una apraxia progresiva. Hemos tenido algunos pacientes que han sido funcionales durante 15, 20 años, pero la esposa dice, desde que lo conozco, jamás ha sido capaz de poner un tornillo. Jamás, siempre paga para que le pongan cosas, no puede, las destrezas manuales, no puede hacerlo, aunque el resto de sus funciones cognitivas muy buenas. Y hasta después de varios años desarrolla una demencia global. Entonces es importante conocer que no todas las personas con deterioro cognitivo o con demencia cursan necesariamente inicialmente con trastornos de memoria. Pueden cursar con otros trastornos, otras personas también pueden tener problemas disejecutivos. La otra gran grupo de personas, y que es la segunda causa de demencias, la demencia tipo vascular, que nos va a producir muchas veces, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que es un deterioro lento, progresivo, insidioso, en las demencias de tipo vascular usualmente pueden tener una evolución escalonada, es decir, vienen estables y de repente tienen una agudización de sus síntomas, pueden mejorar parcialmente, pero ya su nivel cognitivo va a tener más adelante otra deterioro y así van teniendo una evolución escalonada. Y también en la resonancia magnética, muchos radiólogos ya nos describen esta clasificación de la escala de Fasecas. Nos dicen si no hay enfermedad de pequeño vaso o lo que antes se conoce como leucoariosis, dicen no hay leucoariosis, o dicen hay pequeños puntos hiperintensos en sustancia blanca profundo, Fasecas 1, como el que vemos ahí, o si ya son más grandes o con cierta tendencia a coalescer, Fasecas 2, o cuando ya forma verdaderamente placas, si es bastante severo, Fasecas 3. Y esto nos ayuda también a hacer el diagnóstico de demencia de tipo vascular o muchos pacientes con enfermedad de Alzheimer también tienen un componente vascular y hacemos el diagnóstico de demencia mixta. Ahora veremos algunos casos clínicos. Primero veremos cuál es el PET de glucosa normal en un adulto mayor. Vemos en más rojito que hay una buena metabolismo de la glucosa y consumo de oxígeno, pero cuando vemos pacientes con demencia de tipo Alzheimer y deterioro cognitivo, vemos cómo hay una alteración de este metabolismo, principalmente parietal posterior. Vemos el normal, el deterioro cognitivo leve, que ya empezamos a ver algunos cambios, y a los cambios más francos en las personas con enfermedad de Alzheimer. Muchas personas con deterioro cognitivo leve o en algunos estudios de investigación con síntomas muy sutiles, se les hace este estudio y puede hacerse el diagnóstico de un deterioro cognitivo leve por enfermedad de Alzheimer. O sea, se puede hacer ya un diagnóstico de precisión. Nosotros nada más podemos hacer el diagnóstico sindrómico de deterioro cognitivo leve, descartamos todas las probables causas secundarias y potencialmente reversibles y hacemos el seguimiento. Si está deprimido, damos tratamiento, corregimos todo. Algunos van a mejorar, otros van a seguir igual y otros van a ir evolucionando a enfermedad de Alzheimer. Entonces, en retrospectiva y con el seguimiento podemos decir esta persona ha cursado con un deterioro cognitivo leve por enfermedad de Alzheimer.
haciendo un diagnóstico bastante temprano. Y veamos la diferencia con las demencias frontotemporales, que es en la región frontotemporal donde se da el hipometabolismo. Recientemente se ha descrito una enfermedad que es clínicamente idéntica a la enfermedad de Alzheimer, pero que inicia tardíamente en el adulto mayor, usualmente arriba de los 80 años. Y es lo que se conoce como encefalopatía por TDP-43, predominantemente límbica, relacionada con la edad. Y estos pacientes, aunque clínicamente nos parece que son una enfermedad de Alzheimer, cuando hacen la autopsia, no tiene manifestaciones histopatológicas de enfermedad de Alzheimer. Es decir, no tienen depósitos de amiloide ni depósitos de proteína tau. O algunos pueden tener solo amiloide, pero sin la proteína tau no es enfermedad de Alzheimer. Este es el caso de un hombre de 79 años de edad, manidiestro, 18 años de escolaridad, sin antecedentes de enfermedades neurológicas. Consulta por 2 años de deterioro cognitivo subjetivo de memoria y déficit de atención. Se le hace un mini examen mental, 29/30, normal. Sus actividades de la vida diaria, normales, totalmente independiente. Se le hace una evaluación neuropsicológica, normal. Normal, excepto por un leve deterioro de la memoria episódica, nada más. Se le hace un estudio de tomografía y hay una leve atrofia mesial del lóbulo temporal. Pero cuando le hacemos el estudio de neuroimagen con un PET, entonces sí, ya observamos un hipometabolismo temporoparietal y cingulado posterior asimétrico. Entonces, este examen, junto con la clínica, de manera muy temprana, se puede hacer un diagnóstico de precisión de un deterioro cognitivo leve por enfermedad de Alzheimer, debido a los trastornos metabólicos que encontramos. En ese otro caso, una mujer de 70 años, escolaridad 8 años, dominancia derecha, 1 año de evolución de los síntomas, cuida a su padre con enfermedad de Alzheimer avanzado por 9 años, de seguro con un síndrome del cuidador, y posterior a su muerte inicia depresión, ansiedad y fallo de memoria. El examen mental, 29/30, normal, sus actividades de la vida diaria, normales. Una evaluación neuropsicológica formal, normal, excepto por un deterioro leve también de la memoria episódica. Se le realiza una resonancia magnética sin signos de atrofia mesial, una discreta atrofia del lóbulo temporal izquierdo. Se hace un estudio de PET con glucosa y es totalmente normal. El paciente tiene una depresión que está condicionando un síndrome de deterioro cognitivo leve. Y de esta manera podemos descartar tempranamente que se trate de una enfermedad de Alzheimer. Esto no lo podemos hacer en nuestro medio, pero lo hacemos de manera clínica con el seguimiento de los pacientes, de acuerdo a la evolución que tenga a las terapias que instalamos. En este caso, un hombre de 73 años, escolaridad 10 años, manidiestro, con 2 años de evolución de fallos de memoria y déficit de atención. Mi examen mental, 28/30. Actividades de la vida diaria totalmente normales. La evaluación neuropsicológica, sí hay algunas anormalidades por un déficit verbal, hay problemas de flexibilidad cognitiva y con valores borderline en visoconstrucción. La resonancia muestra algún grado de atrofia a nivel parietal y al hacer el estudio de PET
si se observa un hipometabolismo temporoparietal occipital posterior, que es lo característico de la enfermedad de Alzheimer. Hombre de 53 años de edad, escolaridad 10, dominancia derecha, 1 año de evolución, de fallos de memoria, déficit de atención, que ha empeorado en el último año. Mini examen mental, 26/30. Actividad de la vida diaria ligeramente alteradas. Evaluación neuropsicológica anormal por un déficit de la memoria episódica, visoconstrucción y atención. Hacemos una tomografía y vemos para la edad del paciente cierto grado de atrofia en los lóbulos parietales, y al hacer el estudio de neuroimagen observamos un hipometabolismo temporoparietal posterior y además frontal, un poco diferente al que observamos en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío. Estas son algunas diferencias metabólicas que se observan en el PET en los pacientes con enfermedad de Alzheimer de inicio tardío y de inicio temprano. Este es el cuadro clínico de una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. ¿Cuántos pacientes de estos les dimos el alta o les hemos dado el alta de nuestra clínica y no los hemos seguido? Este es un llamado a la reflexión. Otro caso clínico, paciente de 66 años de edad con un cuadro de demencia de tipo amnésica progresiva. Se le hace un PET especial para detectar amiloide, no es negativo. Se le hace un PET específico para detectar proteína tau en el cerebro, negativo. Sin embargo, la resonancia magnética indica neurodegeneración por una atrofia generalizada principalmente a nivel hipocampal, muy similar a lo que vemos en la enfermedad de Alzheimer, pero no tiene depósitos de amiloide y no tiene depósitos de proteína tau. Otro caso, 95 años de edad, también con una demencia de tipo amnésica. El PET de amiloide sí muestra que hay depósitos importantes de amiloide, pero el PET de proteína tau es negativo y sí hay una atrofia parietal, una atrofia global y principalmente a nivel hipocampal. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Claro, encefalopatía es una encefalopatía tipo Leigh, ¿ya? Que dijimos es un cuadro clínico clínicamente idéntico a la enfermedad de Alzheimer, pero que se da en personas arriba de 80 años, pero que al hacer estudios de depósitos de amiloide y tau, y además los hallazgos histopatológicos, no muestran las características clínicas histopatológicas y funcionales de enfermedad de Alzheimer. El otro gran grupo de demencias que vemos con menos frecuencia, pero que es importante conocer, son pacientes con parkinsonismo y demencia. Son los parkinsonismos, tenemos los primarios, secundarios. Entre los primarios, que son los que vamos a hablar, son los neurodegenerativos, dentro de ellos la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración córtico-basal, atrofia de múltiples sistemas y la enfermedad por cuerpos de Lewy. En la enfermedad de Parkinson tenemos que es un trastorno principalmente motor. Va progresando sus trastornos motores y hasta en fases avanzadas es que algunos de los pacientes desarrollan demencia. Esto es importante para cuando veamos los parkinsonismos atípicos, que son parkinsonismos que tempranamente tienen demencia, y esto lo diferencia de la enfermedad
de Parkinson, que es otro grupo de pacientes importantes que se están estudiando, que presentan incluso tempranamente cuadros de deterioro cognitivo leve, pero no tanto amnésicos, sino que más que todo disejecutivos, y que hasta de manera tardía algunos de ellos presentan demencia. Algunas banderas rojas que debemos de pensar que un paciente con parkinsonismo no tiene enfermedad de Parkinson, sino otro parkinsonismo diferente a la enfermedad de Parkinson. Pacientes que con caídas tempranas, marcha inestable o que no tiemblan o tiemblan muy poco, que tienen mioclonías, que tienen una evolución rápida en menos de 5 años a silla de ruedas, que tienen una mala respuesta a la levodopa, o que encontramos signos piramidales o cerebelosos tempranamente, o que se acompañan de distonías, o que tienen alteraciones de los movimientos oculares para ver hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, o que presentan hipotensión ortostática, que presentan demencia temprana o cuadros de alucinaciones tempranos que no tienen relación con el tratamiento, y otras alteraciones prominentes como disfagia, disartria temprana, distonía, estiololaringio, apraxias, miembro alienígeno y mioclonías. Les voy a presentar un caso muy interesante. Un hombre de 62 años de edad, cuyos síntomas iniciales tiene en octubre del 2013. Presenta estreñimiento, epigastralgias, insomnio, hiposmia, dificultad urinaria, cambios progresivos e intermitentes del humor y conducta, irritabilidad, ansiedad, temores infundados, temblor en la mano izquierda intermitente, antecedentes de depresión hace 6 años y que ha estado en remisión. En octubre del 2013 sigue con estreñimiento, disfagia, insomnio, cambios progresivos e intermitentes del humor, irritabilidad. En mayo del 2014 le diagnostican un parkinsonismo porque desarrolla hipomimia, hipofonía, el temblor en la mano izquierda se vuelve más frecuente, marcha lenta, empieza a arrastrar los pies, tiene trastornos visoespaciales, aumento del deterioro cognitivo, el cual se ha vuelto fluctuante, problemas para razonar, hay insomnio severo, síntomas depresivos y todas las evaluaciones fueron normales. Le diagnosticaron enfermedad de Parkinson y le indicaron pramipexole. A finales de julio del 2014 evoluciona con un aumento importante de los síntomas, por lo que le suspendieron el pramipexole de manera súbita y le inician levodopa y memantina con una mejoría inicial pero parcial de los síntomas motores, pero el 11 de agosto se suicida. Este caso fue descrito en Neurology por la esposa que describe el cuadro clínico del paciente y otra especialista en trastornos del movimiento luego hace una carta al editor en el que describe que hay múltiples síntomas no motores como ansiedad refractaria, ataque de pánico, depresión, disfonía, fatiga y suicidio, que se da como un síndrome de privación por pramipexol. O sea, hay que tener cuidado con algunos medicamentos que pueden inducir a veces estos síntomas. Esta es una opinión que hace una experta en trastornos del movimiento. La autopsia mostró cuerpos de Lewy, el diagnóstico, enfermedad por cuerpos de Lewy. Inicialmente, algunos de los síntomas le interferían en sus actividades diarias, olvidaba algunos segmentos de algún libreto. Él fue diagnosticado mientras estaba haciendo su última película. Conocen a este autor importante y pasó desapercibido. Muchas demencias pasan desapercibidas como esta enfermedad por cuerpos de Lewy. Voy a ver rápidamente otros trastornos.
enfermedad por ejemplo de Lewy, que es muy similar a veces a la enfermedad de Alzheimer o con algunos síntomas parkinsonianos, pero totalmente atípicos y como ven, mala respuesta a los antiparkinsonianos y a los neurolépticos. Los pacientes con atrofia por múltiples sistemas van a tener característicamente trastornos de hipotensión arterial y van a tener una anterocólis, es decir, el cuello se les hace adelante y es por eso imagen no es característica de la enfermedad de Parkinson, sino de una atrofia por múltiples sistemas. También pueden tener una risa sardónica, pueden tener camptocornia, que es la contracción involuntaria de los músculos anteriores, pueden tener el signo de Pisa. Y los signos característicos en la resonancia magnética. Solo quiero mostrarles algunos videos de algunos pacientes con parálisis supranuclear progresiva. Está el signo del aplauso que nos puede dar un indicio de que tiene un problema a nivel frontal. Le pedimos al paciente que aplauda 3 veces y lo hace bien. Pero algunos pacientes con problemas frontales hacen más de 3 aplausos y se quedan haciéndolo por más tiempo y otros lo hacen más severos como en el caso de este paciente. Esto más algunos problemas de los movimientos oculares. Aquí tenemos los movimientos oculocefálicos normales, es decir, no hay parálisis de los músculos extraoculares. Y cuando le pedimos al paciente que vea hacia arriba y hacia abajo en el video inferior, hace con dificultad los movimientos horizontales, pero al pedirle que vea para arriba, únicamente levanta las cejas. No puede hacer los movimientos verticales de los ojos hacia arriba y hacia abajo, y esto en parte también hace que tenga caídas porque no ve el piso. Es como que ustedes se pusieran aquí un objeto y no ven por dónde van caminando. Y además se acompañan de distonía del pie, como el caso de esta señora, y puede tener retrocólis, es decir, la cabeza hacia atrás. Trastorno de la marcha importante, hay una hipofonía importante, a veces hay blefaroespasmo, mucha dificultad para girar, algunos casos atípicos que pueden tener temblor a nivel de la lengua, como vemos ahí en este estudio. Y otro síndrome que es el síndrome córtico-basal, que es una apraxia progresiva más que trastornos de memoria, aunque más adelante sí desarrollan una demencia global. Presentan una distonía importante con una importante atrofia cortical posterior. Vemos que algunos pacientes tienen problemas para movilizar una distonía en uno de los miembros. Pueden tener un hemiparkinsonismo bastante asimétrico, dificultad para la agilidad digital, y algunos pacientes pueden tener también una apraxia del vestir importante, como en este caso le pedimos al paciente que se ponga el saco. Vean la gran dificultad que tiene porque no sabe usar su lado izquierdo. Posteriormente le ayudamos a ponerle su saco y le decimos quíteselo y desabotóneselo. Y vean cómo es imposible. Esto es lo característico de las personas con una degeneración córtico-basal. Y este es un caso más o menos leve de esto, y vemos otra señora con una distonía importante, con mioclonias espontáneas, táctiles que se desencadenan al tocarle o al intentar hacer movimientos espontáneos. Hay una miembro negligente, no sabe cómo utilizarlo. Algunos pueden tener una levitación del miembro o hacer algunos movimientos involuntarios. Eso es lo que se conoce como el miembro alienígena. Aquí le pedimos que se abotone y es
incapaz totalmente de hacerlo, y finalmente pueden desarrollar un cuadro de parkinsonismo refractario al tratamiento antiparkinsoniano y pueden cursar con demencia severa en fases ya avanzadas. Entonces, hay una serie de medidas que podemos hacer para prevenir el deterioro cognitivo. Todas las enfermedades crónicas no transmisibles nos van a impedir que el paciente evolucione o prevenir la demencia. En países desarrollados, el hacer esta prevención desde fases tempranas de la enfermedad puede prevenir hasta un 40% la posibilidad de desarrollar demencia. Pero en países como el nuestro, la posibilidad de prevenir la demencia es hasta un 56%, por lo que es importante iniciar las medidas preventivas lo más tempranamente posible. Ya la OMS ha sacado una guía de reducción del deterioro cognitivo y en el 2017 ya se emitieron 9 factores de riesgo modificables para demencia y en el 2020 se agregaron 3 más. Esta es una estrategia de iniciar en los diferentes ciclos o cursos de vida medidas de prevención, medidas importantes para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles y favorecer todas aquellas medidas que nos van a proteger el cerebro y aumentar la reserva cognitiva, haciendo todas las medidas de prevención por todos los sectores de salud. Importante prevenir diabetes, hipertensión, dislipidemia para prevenir demencia y otras complicaciones por las enfermedades crónicas no transmisibles en las que todos estamos involucrados para hacer esta prevención. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es la nueva epidemia oculta que tiene un gran impacto social, económico y de salud pública. Debe considerarse como una prioridad de salud pública por todos los países y crear un plan nacional de demencia. Es un desafío mundial que todos debemos asumir el reto y debemos actuar ya para disminuir ese impacto, hacer un diagnóstico temprano, descubrir lo más tempranamente posible los síntomas. Podemos reducir el riesgo, debemos fomentar los factores de protección cerebral, debemos promover un cambio de estilo de vida, pero debemos iniciarlo ahora. Y desde antes del nacimiento en la mujer, antes de embarazarse, durante el embarazo y todas las etapas de nuestra vida. Muchas gracias. No me están presionando para que termine, pero si hay alguna pregunta o comentario, me gustaría conocerlo, por favor. Tenemos un micrófono ahí disponible para los comentarios. Pueden tardarse todo lo que quieran, que tenemos 3 horas para preguntas y respuestas. Hola Ricardo, muy buenas tardes, gusto saludarte, muy contento de estar con ustedes. Fíjate que es un tema bastante desafiante, precisamente para todos los niveles de lo que hacemos medicina, pero quizás como el tema es específicamente para colegas no neurólogos, pero tu presentación pues reúne todas las características para simposios internacionales para neurólogos, pero hay algo que me queda bastante claro y a mí todavía me sigue dando dolor de cabeza
poder analizar un cuadro de demencia. El CIE-10, que son una clasificación internacional de enfermedades de demencia, híjole, es bastante complejo. En el DSM-5, en el DSM-4 todavía venía lo mencionaban como demencia. En el DSM-5 lo eliminan por deterioros neurocognitivos leve, moderado o severas. A mí en lo personal, aún como neurólogo, se me hace mucho más práctico eso, porque realmente lo que sí me ha gustado muchísimo y que me queda bien asentado es que el concepto de demencia senil prácticamente hace rato está abolido. Y pues, y qué bueno que los compañeros que no ejercen la neurología per se estén presentes, porque realmente todavía seguimos. Yo pienso que estos simposios son educativos para todos nosotros, Claro. los neurólogos y no neurólogos, porque realmente ya cuando nos refieren los pacientes, inclusive algunos pacientes con trastornos de memoria, que es otro tópico, Alzheimer, híjole, y la gente es como que le digan a alguien, mire, yo creo que usted tiene cáncer, ya solo con eso se muere el paciente. Entonces uno empieza, lo que sí me gustó, pues definitivamente hay que hacer muchos análisis para tratar de catalogar una mejor conceptualización por el paciente. Así es que tal vez este es un comentario, Ricardo, y pues muchas gracias por tu ponencia, porque cada vez cuando uno viene a estas cosas siempre viene con una mentalidad abierta para tratar de aprender, que aquí nadie es un pozo de ciencia. Así que ese es mi comentario, Ricardo. Muchas gracias. No, muchas gracias. El diagnóstico es difícil. El doctor Portillo quiere. El diagnóstico sí se siente difícil hacerlo. Muchas veces las personas quieren que el neurólogo haga el diagnóstico en la primera consulta. ¿Y qué tiene? ¿Tiene Alzheimer o qué tiene? No podemos, a menos que nos traigan todo el perfil de exámenes que necesitamos, más el cuadro clínico, pudiéramos hacer un approach más importante de diagnóstico, pero de todas maneras, dependiendo de cuál sea nuestra opinión respecto a todos los exámenes, porque no hay ningún examen que dé un diagnóstico certero de demencia, sino es la correlación clínica más los otros hallazgos de antecedentes personales, medicamentos y otras patologías y características clínicas que presenten. Así que sigue siendo un reto para todos. Dime, doctor Portillo. Aló. Felicidades, Ricardo. Excelente conferencia. Aunque por el inicio de la conferencia, más que datos académicos, creo interpretar que la intención de esta conferencia es para motivar y ver qué se puede hacer en este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos con la epilepsia, en donde ya se ha avanzado un poco, pero con la demencia no se ha avanzado prácticamente nada a nivel institucional, tanto de salud pública como del seguro social, en cosas prácticas contundentes. No veo que se haya avanzado ni se haya organizado como lo que pusiste al final, los cambios de vida, los programas de prevención primaria o antes de que aparezca la demencia. O sea, todo esto debería de formar parte de un programa o de un plan de estas instituciones precisamente. Yo soy testigo de tu lucha de hace 20 años o más por promover el manejo y el interés en estas patologías.
Y sí, has logrado algo, has logrado bastante, digamos, para ser muy pocos los que están en esa lucha. Pero ahora que el doctor Ovidio Solano se ha incorporado, digamos, al comité de epilepsia del ministerio, pues yo digo que también tu persona tendría que estar, sí estás, pero debería de ser más contundente la participación para la programación, valga la redundancia, la creación de diferentes programas y poderlos llevar a cabo únicamente. Muchas gracias, doctor Portillo, y quizás informarte que en El Salvador tenemos uno de los proyectos más importantes a nivel regional y probablemente a nivel de América Latina, tenemos una propuesta de Plan Nacional de Demencia. Hemos intentado con el ministerio tener acercamientos, pero no ha sido muy fructífero. Sin embargo, en el 2015, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social aprobó la implementación de este proyecto, que es en realidad un plan nacional de demencia que tiene todos estos componentes y que como Seguro Social sería un plan subnacional, que también es bastante grande la población que cubre, y tenemos varios logros de la Red Nacional de Clínicas de Memoria. Iniciamos la clínica de memoria del tercer nivel de neurología en el Hospital Policlínico Arce, y luego procedimos a instalar y a implementar la primera clínica de memoria o red de clínicas de memoria de la unidad médica de Soyapango, que la unidad médica de Soyapango es segundo nivel y también tiene clínicas comunales y empresariales que son primer nivel de atención. Es decir, lo importante es trabajar en red, y ese es el concepto que tiene la red de clínica de memoria a nivel nacional, en el que no solo se hace un diagnóstico lo más tempranamente posible desde el nivel comunitario en coordinación con el nivel especializado, sino también por primera vez se inicia la atención no farmacológica a las personas con deterioro cognitivo, a la familia y al cuidador. Educamos al personal de salud, educamos al cuidador y a la familia para que aprenda a cuidar a su familiar a largo plazo en casa. Se aprobó nada más un segmento del pastel completo como una estrategia para implementar progresivamente clínicas de memoria. Es así como tenemos 3 redes que iniciamos antes de la pandemia: Soyapango, Ilopango y Apopa. Y teníamos planificado, si no hubiera sido la pandemia, en el 2020 tener el 100% de clínicas de memoria a nivel comunitario, trabajando en red con terapias farmacológicas y no farmacológicas al paciente, el cuidador y la familia. Y las otras partes del pastel son las que todavía no hemos tocado, que es la prevención y la promoción de la salud, que va por cursos de vida. Es decir, todos estos principios que les he descrito y que recomienda la OMS y la Alzheimer's Disease International están contenidos en este Plan Nacional de Alzheimer, y que ha sido discutido a nivel internacional, a nivel regional en Centroamérica con COMCAEDA, que es la Confederación Centroamericana de Asociaciones Alzheimer, con AIB, que es Alzheimer Iberoamérica, que incluye todas las asociaciones Alzheimer de América Latina y España,
y con la supervisión de la Alzheimer's Disease International. Lo que ha faltado es, y lo que falta ahora es un apoyo a nivel institucional y a nivel del gobierno central para implementar un plan nacional de Alzheimer. Estoy con esa iniciativa hoy post pandemia haciendo una reingeniería, una adaptación a la nueva realidad de la pandemia actual, post pandemia, y también con las nuevas ventajas que nos deja la pandemia, que es la conectividad por internet, la educación, implementar esto dentro del proyecto. Es decir, que lo poquito que han visto, que es bastante, en realidad, lo que pasa es que no lo hemos publicitado, es en realidad un proyecto muy ambicioso y que si tenemos el apoyo de las autoridades va a ser de gran beneficio y uno de los mejores planes nacionales de demencia de todo el área. Eso te lo puedo asegurar. Y lo dicen los demás países. Muchísimas gracias.